Hay cosas que uno ve en la carretera que se te quedan pegadas al alma. No hablo de accidentes ni de fantasmas, sino de esos encuentros raros que parecen simples al principio, pero te sacuden por dentro. Ese día, yo solo pensaba en entregar una carga cara en Monterrey y volver a casa. Nada más. Pero el destino tenía otros planes. Y empezó con una mujer que, si te soy sincero, yo mismo habría juzgado en cualquier otro momento. Me llamo Juan. Llevo más de 40 años manejando por este México, bravo, tragando polvo, diésel y recuerdos que prefiero no revolver. Pero fue en un trecho seco entre Hermosillo y Santa Ana que la vi. De lejos, parecía una provocación al desierto. Cabello blanco brillante, un enterizo rosa ajustado al cuerpo y una postura tan firme que contrastaba con el calor que doblaba hasta las señales. Lo más fácil habría sido seguir de largo. Muchos lo hicieron, pero yo frené. Y esa decisión, que tomé en 2 segundos, cambió todo. Porque lo que esa mujer traía en las manos no era una mochila ni una historia común. Era un sobre. Uno viejo, doblado, apretado contra el pecho como si guardara la última parte de su vida. Un sobre, con mi nombre. No dijo su nombre al subir. Apenas se acomodó, miró al horizonte y soltó un suspiro que sonó más viejo que el motor de mi camión. No olía a perfume caro, pero sí a algo dulce, como esas flores secas que uno encuentra en altares olvidados. Sostenía el sobre entre las manos como si fuera parte de su cuerpo. No lo guardaba, no lo ofrecía, pero tampoco lo soltaba. Y eso me picó la curiosidad de una forma que hacía años no sentía. A veces uno levanta gente por compasión, otras por compañía. Pero esta vez fue distinto, como si el universo me dijera: «Detente, Juan, porque esto no es un viaje cualquiera». El silencio en la cabina era espeso. Casi se podía cortar. Y no porque ella fuera tímida, no, para nada, sino porque entre nosotros flotaba algo que todavía no tenía palabras. Mientras manejaba, la miraba de reojo, su ropa ajustada, su cabello blanco, la serenidad de sus gestos. Todo parecía una contradicción. Y en medio de todo eso, ese sobre, como si guardara la última verdad de su vida. Y aquí, hermano camionero o quien sea que esté escuchando, te quiero pedir algo de corazón. Déjame un comentario diciendo desde qué lugar del mundo estás oyendo esto. No es por curiosidad, es porque cuando historias así nos tocan, no importa la distancia, sabemos que algo invisible nos une por dentro. Y eso vale. Yo no soy hombre de meterme donde no me llaman, pero había algo en ese sobre que no me dejaba en paz. Era viejo, amarillento, doblado tantas veces que las esquinas parecían quebradas, y ella lo sujetaba con ambas manos, como si en cualquier momento alguien fuera a quitárselo. Durante varios kilómetros no hablamos. Solo se escuchaba el rugido del motor, el golpeteo del viento en las ventanas y mi cabeza dándole vueltas. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Qué hacía sola, vestida así, en medio de la nada? Y más aún, ¿qué contenía ese sobre que parecía tener tanto peso? Fue después de una curva larga, cerca de unos cerros bajos, que decidí hablar. No sabía cómo empezar sin sonar entrometido, así que simplemente dije lo que sentía. «Disculpe, señora, pero ¿ese sobre que lleva es algo importante para usted?» No me miró de inmediato. Pasaron unos segundos que parecieron minutos. Luego giró la cabeza lentamente, sus ojos bien abiertos, serenos, pero con un brillo que me apretó el pecho. «Sí, Juan, es importante. Es una carta, y es para usted». Lo dijo sin levantar la voz, pero sentí como si el mundo se hubiera detenido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo no había dicho mi nombre. Sentí como las manos me sudaban en el volante. No sabía si frenar, acelerar o simplemente desaparecer. ¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté sin mirarla, con la garganta seca. Ella respiró hondo y dijo algo que me desarmó. «Porque lo he repetido en mi cabeza durante 40 años». 40 años.
En ese momento sentí que el pasado me alcanzaba, como un tráiler sin frenos bajando la sierra. Volví a verla de reojo, pero ahora no era una desconocida. Era un espejo roto que me devolvía una imagen de mí mismo que yo había preferido olvidar. «Soy Rosa», dijo, como quien lanza una piedra al agua y espera el eco. Y el eco vino. Rosa. La Rosa que dejé cuando era joven, sin cartas, sin explicaciones, sin mirar atrás. La que, en ese entonces, me quiso más de lo que yo supe aceptar. Me temblaron los dedos. Ella bajó la mirada como si en parte le pesara estar ahí, como si también tuviera miedo de lo que venía. Esta carta la escribí hace muchos años. Nunca supe si debía entregarla, pero ahora ya no quiero irme sin que usted sepa lo que dejé escrito. Y entonces extendió el sobre hacia mí, pero no lo tomé. No todavía, porque en el fondo algo me decía que leerlo cambiaría todo. La carta quedó sobre el tablero, entre nosotros dos, como si fuera una bomba sin detonar. No podía dejar de verla, pero al mismo tiempo me daba miedo tocarla. Rosa volvió a apoyarse en el asiento sin decir nada más. No insistió, no apuró. Parecía entender que yo necesitaba mi propio tiempo para procesar todo eso. Pero el silencio que siguió fue distinto al de antes. Ahora estaba cargado de pasado, de ausencias, de preguntas que nunca se hicieron en voz alta. Sentía el zumbido del motor mezclado con un latido irregular en mi pecho, como si todo mi cuerpo supiera que esa hoja de papel iba a desenterrar partes de mí que yo enterré hace décadas. Seguimos avanzando por la carretera, cada kilómetro un martillazo más en mi conciencia. Yo había rehecho mi vida, o al menos eso creía. Tenía mis rutinas, mis vicios, mis silencios, pero ahí estaba ella, y ahí estaba la carta, y en ese momento me di cuenta de algo. Rosa no venía a buscar respuestas, venía a entregarme algo, sí, pero también a soltar algo que le pesaba hace años. Su gesto no era de reclamo, era de cierre, de dignidad. Y eso, de algún modo, me dolía más, porque yo no era el mismo hombre de entonces, pero aún así el de antes vivía dentro de mí, y acababa de ser llamado por su nombre. Pensé en detenerme, pensé en buscar un lugar con sombra, bajarme del camión, respirar hondo, pero no lo hice. Seguí manejando como un autómata, con los ojos en la ruta, pero la mente atascada 40 años atrás. Recordé el día que me fui, el miedo, la cobardía, las palabras que no dije, la forma en que la miré por última vez y supe, en lo más hondo, que ella no merecía ese abandono. Yo era joven, sí, pero eso no me justifica. Y ahora, verla ahí sentada, mayor, serena, sin rencor aparente, era como si el tiempo me pusiera en juicio sin juez ni abogado. No me atrevía a abrir el sobre, pero tampoco podía seguir como si nada. «¿Qué hay en esa carta?», pregunté con voz baja. Ella sonrió con tristeza, sin burlas, sin dureza. «Todo lo que nunca pude decirte, lo que me guardé cuando te fuiste, lo que escribí cuando aún esperaba que volvieras». Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda. Me sentí pequeño, desnudo, un hombre grande al volante, vencido por un papel cerrado. La carta no era solo un mensaje, era un espejo, y yo no sabía si estaba listo para verme en él. Finalmente, cuando la carretera se volvió recta y el horizonte no prometía curvas por un buen rato, estiré la mano y toqué el sobre. Sentí el tacto rugoso del papel viejo, las marcas del tiempo, como si también hubieran envejecido con ella. Lo levanté con cuidado, como si pudiera romperse con solo mirarlo. Rosa no dijo nada. Solo desvió la vista hacia la ventana, dándome el espacio que yo ni siquiera sabía que necesitaba. Abrí el pliegue con dedos temblorosos. Dentro, una hoja doblada en 4. La desdoblé. Reconocí la letra de inmediato. Era de ella, y de otra época. «Juan, si estás leyendo esto, es porque al fin te detuviste a escuchar lo que no quise gritar». Así empezaba. Tragué en seco.
A medida que leía, las palabras me golpeaban con una mezcla de nostalgia, ternura y dolor. Me hablaba de las tardes en que esperaba alguna noticia, de las noches en que soñaba que mi camión volvía a aparecer por la calle de tierra. Me hablaba del silencio, ese que se instala cuando el amor se queda sin cuerpo. Pero no había odio, no había veneno, solo preguntas y una tristeza tan honda que me partió el alma en 1000 pedazos. Cada línea era una historia que yo no viví, pero que provoqué. Había frases que se me clavaban como espinas. No me dolió que te fueras, me dolió no saber por qué. Oh, no buscaba promesas, Juan, solo verdad. Leía en voz baja, para mí mismo, pero sentía que Rosa escuchaba cada palabra como si ya las hubiera memorizado. Y tal vez lo había hecho. En el fondo, esa carta no era una novedad para ella. Era una herida leída 1000 veces y ahora me la entregaba para que yo también la sintiera. Me detuve en un párrafo donde ella contaba que siguió adelante, que tuvo su vida, sus caminos, pero que algo dentro de ella nunca cerró del todo, porque no se trataba de romance, se trataba de dignidad, de no entender por qué alguien desaparece sin despedirse. Me costaba seguir leyendo. A veces las letras se nublaban por mis propios ojos, y ahí, entre cada línea, las imágenes volvían como relámpagos, su rostro joven, su risa, la forma en que me miraba como si el mundo se resumiera en mí. Y yo, tan cobarde, tan lleno de miedo a comprometerme, a construir algo real, me vi a mí mismo huyendo por esa misma carretera, décadas atrás, creyendo que escapaba de un problema, cuando en realidad me estaba perdiendo a mí mismo. Cerré los ojos un instante. No sabía si pedir perdón en voz alta o si quedarme en silencio. Rosa seguía sin hablar. Esperaba. Y eso decía más que cualquier palabra. Guardé la carta con cuidado, como si fuera una reliquia. No me atreví a mirarla todavía. El camión seguía su rumbo como si nada pasara, pero dentro de mí, algo se estaba desmoronando. No era solo culpa, era vergüenza. Era saber que pasaron 40 años y nunca tuve el valor de enfrentar lo que hice. Respiré hondo y dije con la voz quebrada, «No hay palabras que alcancen, Rosa». «Lo sé». Ella no respondió. Solo apoyó la mano sobre su falda, cerca del lugar donde había estado el sobre, como si lo protegiera aún en ausencia. El viento cruzaba por las rendijas de la puerta y el aire olía a polvo y a algo viejo, como el tiempo detenido. Quise explicarme, pero no supe por dónde empezar. ¿Qué se dice después de tanto? ¿Cómo se pide perdón por desaparecer sin mirar atrás? No fue por ti, solté al fin, con un nudo en la garganta. Fue por miedo, miedo de ser alguien para alguien, miedo de verme y no gustarme. Ella giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos ya no eran los de la joven que un día dejé, eran los de una mujer que cargó su dolor con dignidad. Y en esa mirada no vi rabia, vi compasión. Y eso fue peor, porque entender que alguien te perdonó antes de que pidieras perdón, eso te rompe por dentro de una forma distinta. Paramos en una gasolinera vieja, de esas que huelen más a aceite quemado que a café fresco. Yo necesitaba lavarme la cara, respirar un poco, fingir que todo estaba bajo control, aunque por dentro me sentía hecho trizas. Ella no bajó. Se quedó sentada, mirando al frente con ese gesto sereno que ya me decía que había hecho lo que tenía que hacer. Cuando regresé a la cabina, me senté sin hablar. La carta, ahora en el bolsillo de mi camisa, pesaba más que toda la carga en la caja. «No, tenías que venir, Rosa», susurré. Pero ella me miró tranquila y dijo, «Sí, Juan, tenía que venir, no por ti, por mí». Y lo entendí. No buscaba cerrar nada contigo, quería cerrar algo dentro de ella. Seguimos el camino sin hablar, pero era otro tipo de silencio. Ya no dolía. Era como una pausa necesaria, un respiro después de años de asfixia emocional. El paisaje comenzó a cambiar. Las sierras se dibujaban a lo lejos y Monterrey no estaba tan lejos. Yo solo pensaba, ¿por qué dejamos que pasen
¿Tantos años para enfrentar lo que hicimos mal? 40 años manejando, huyendo quizás, y al final me alcanzó la única persona que merecía una explicación, no con gritos, no con reproches, sino con un sobre viejo y una mirada firme. Ella era quien traía la carta, sí, pero al final el que necesitaba leerla era yo. El sol comenzaba a bajar cuando entramos al área metropolitana. El tráfico, las luces, los anuncios, todo seguía igual, pero yo no. Me sentía distinto, como si ese tramo del desierto hubiera arrancado una costra vieja que yo ya ni recordaba tener. Rosa permanecía callada, con las manos cruzadas sobre el regazo. Había algo en su expresión que me conmovía profundamente. No era tristeza ni alegría, era paz. Esa paz que viene cuando uno por fin deja de cargar algo que ya pesaba demasiado. Yo, en cambio, no sabía si sentía alivio o vergüenza. Tal vez ambos. Lo único que tenía claro era que esa mujer, a la que tantos habrían juzgado por su ropa, me había enseñado más que años enteros en la carretera. Cuando nos acercamos a su destino, me señaló una calle angosta en un barrio tranquilo. «Aquí está bien», dijo con suavidad. Frené despacio. Ella desabrochó el cinturón, tomó aire y me miró. «No te preocupes por responder nada, Juan. Ya no necesito respuestas. Solo necesitaba verte y que tú me vieras». Esa última frase me partió en dos, porque sí, durante años la había borrado de mi memoria, pero ella había vivido conmigo, aunque yo no estuviera, y ahora que la tenía enfrente, no era la mujer joven que dejé, era otra, más fuerte, más entera, más libre, y aún así me ofrecía un cierre que yo no merecía. Ella bajó del camión sin prisa, con la dignidad de quien ya no arrastra cadenas. El enterizo rosa seguía marcando su figura, pero ya no me parecía fuera de lugar. Al contrario, ahora entendía que ese color, esa forma de vestirse, era una declaración de vida, de valentía, de no tenerle miedo al qué dirán. La vi caminar unos pasos y detenerse. Giró hacia mí, levantó la mano en un gesto corto pero cargado de historia, y luego siguió su camino hasta perderse entre las casas bajas del barrio. No pregunté dónde vivía, no pedí un número. Sabía que no había nada más que decir. Nuestra historia había tenido un último capítulo, y eso bastaba. Me quedé ahí un rato, con el motor encendido y el corazón en pausa. Miré el asiento donde ella había estado sentada. Todavía quedaba un pliegue en la tela y un leve aroma dulce, como a flor de cempasúchil vieja. Metí la mano en el bolsillo y toqué la carta. Ya la había leído, pero algo me decía que volvería a hacerlo muchas veces más. No para torturarme, sino para recordar, para no volver a fallar así. Pisé el acelerador y salí de esa calle estrecha, sintiendo que algo dentro de mí también tomaba otra dirección. Esa no era una historia de amor, era una historia de conciencia, y me había tocado vivir la tarde, pero a tiempo. Los kilómetros que siguieron hasta la entrega de la carga me pasaron volando, pero no por estar distraído, sino porque ya no estaba corriendo contra el reloj. Lo que tenía que entregar, lo verdaderamente valioso, ya había sido entregado sin guías ni facturas. Cumplí con el cliente, firmaron la hoja, me dieron el visto bueno, pero no sentí nada. Era como si esa parte de mi trabajo ya no pesara igual. Lo único que tenía presente era esa carta y su voz. Esa forma tan humana que tuvo de mirarme a los ojos y liberarnos a los dos, sin necesidad de levantar la voz, sin reclamos, con solo aparecer, con solo quedarse hasta el final. Esa noche dormí en la cabina, como tantas veces, pero dormí distinto. El motor apagado, el cielo limpio y un silencio que ya no dolía. Tenía el sobre al lado de la almohada, como si me protegiera de mis propios pensamientos. Y en la oscuridad entendí algo. A veces, las personas que más marcamos son aquellas que menos supieron por qué nos fuimos. Y si alguna vez la vida nos da la oportunidad de enmendar, aunque sea con un gesto, hay
que tomarla. Rosa no solo me dio su perdón, me dio una enseñanza que ningún taller, ningún mecánico, ni ningún libro de ruta podría ofrecerme. Me regaló un espejo, y yo, por primera vez en muchos años, tuve el valor de mirarme. No la volví a ver, ni pregunté por ella en Monterrey, ni hice intento de buscarla en redes ni en registros. Sentí que sería egoísta tratar de alargar algo que ya había sido perfecto en su forma de terminar. Rosa no apareció para reabrir heridas, vino para cerrarlas. Y a veces, el mayor acto de amor o de dignidad es saber irse sin hacer ruido. A mí me tocó quedarme con la carta, con su imagen bajando del camión y con ese color rosa brillante que contrastaba con todo, y que ahora, cada vez que lo veo en alguna mujer en la carretera, me hace bajar la velocidad y recordar. Hoy, cada vez que paso por ese tramo del desierto, disminuyo un poco la marcha. No porque espere verla, sino porque siento que algo quedó ahí. Un pedazo de mi historia, enterrado en la arena, junto a una mujer que no dejó de ser valiente. Me gustaría decir que me volví un hombre distinto desde entonces, pero sería mentira. Solo sé que algo cambió. Tal vez no lo suficiente para que el mundo lo note, pero sí lo justo para que yo, al mirar el retrovisor, ya no vea solo la carga. Veo lo que fui, lo que perdí, y lo que, de algún modo, aún me acompaña. Hace poco limpié la guantera del camión y encontré la carta otra vez, doblada, suave de tanto tocarla, casi deshecha en las esquinas. Pensé en guardarla en casa lejos del polvo y del sol, pero algo me detuvo. Volví a doblarla con cuidado y la dejé donde estaba. Esa carta no necesita un marco ni una caja fuerte. Necesita estar conmigo, en movimiento, porque eso fue Rosa también. Una mujer que nunca se detuvo, aunque la vida le quitara respuestas. La respeto más ahora que cuando la conocí, no por lo que me dijo, sino por todo lo que no dijo, por el modo en que me permitió volver a sentir, sin pedirme nada a cambio. Y si me preguntas, ¿es si me arrepiento? Claro que sí, pero también te digo algo, no todas las historias necesitan un felices para siempre. Algunas solo necesitan un cierre digno, y eso fue lo que ella me dio. Ahora, cada vez que arranco el motor, me encomiendo a Dios como siempre, pero también pienso en ella, en lo que callamos, en lo que entregamos tarde, en lo que aún podemos hacer mientras tengamos aliento y ruta por delante. Porque hay viajes que no están marcados en el GPS, y hay encuentros que solo pasan una vez en la vida, pero se quedan con nosotros para siempre. Pasaron semanas desde aquel día, pero todavía hay mañanas en las que, mientras caliento el motor y me acomodo el sombrero, me viene su imagen a la mente. No su juventud, ni su ropa, sino su calma, su valentía de presentarse sin máscaras, solo con una carta en las manos y un pasado en el pecho. Pienso en cuántas personas hay allá afuera con historias sin cerrar, con preguntas que nadie respondió. Y también pienso en cuántas Rosas habrán sido juzgadas por cómo visten, por cómo caminan, sin que nadie se detenga a mirar lo que llevan por dentro. A veces uno cree que ya lo ha visto todo en la carretera, y de repente, una mujer con el alma rota y el sobre en la mano te enseña a mirar distinto. Hoy guardo silencio cuando otros compañeros hacen chistes sobre señoras extravagantes que piden aventón. No los juzgo, pero yo sé algo que ellos no saben. Yo vi lo que puede esconderse detrás de una falda ajustada y un perfume dulce en medio del desierto. Vi dignidad, vi memoria, vi perdón, y aunque nadie lo vea, yo sigo llevando esa carta, no en la guantera, en el corazón, porque no importa cuántas cargas más me toquen, ninguna será tan pesada ni tan valiosa como la que me entregó Rosa ese día. A veces, cuando paso cerca de una iglesia en alguno de estos pueblos, bajo un poco la radio y me quedo escuchando las campanas. No soy de rezar mucho, pero desde que la vi, algo me hace mirar hacia arriba con más frecuencia.
No es cúlpalo, que siento, es conciencia. Rosa me mostró que el tiempo no borra, solo acomoda, y que el perdón, cuando llega sin exigir nada, puede curar más que cualquier disculpa bien dicha. A veces me pregunto si ella también piensa en mí, si guarda alguna copia de esa carta o si simplemente siguió su camino como prometió. Pero no necesito saberlo. Su despedida fue suficiente. Fue perfecta. Una vez me detuve en el mismo tramo donde la encontré. Bajé del camión, caminé unos metros por el polvo y me arrodillé. No sé por qué lo hice, no fue planeado, solo sentí que tenía que dejar algo ahí. Así que saqué un pañuelo viejo que llevaba conmigo desde joven, el mismo que ella me había regalado una tarde cualquiera, y lo enterré entre dos piedras. No dije nada, no tomé fotos, solo lo hice, como un gesto, como un cierre, como una promesa de que no volvería a dejar palabras sin decir ni verdades sin enfrentar. Fue mi forma de quedarme con ella, sin retenerla. Hoy sigo manejando. Las rutas cambian, los motores también, pero uno sigue siendo el mismo hombre al volante, con lo vivido a cuestas. No hablo mucho de esta historia, a veces la cuento entre líneas. Cuando algún muchacho nuevo me pregunta si alguna vez me enamoré en la carretera, yo solo sonrío y digo que la carretera me enseñó a perder y a encontrar todo en el mismo día, porque eso fue lo que pasó. Perdí la versión de mí que no quería ver y encontré en los ojos de una mujer de Rosa la valentía que yo nunca había tenido. Rosa no. Vino a pedirme cuentas, vino a recordarme quién fui y a decirme, sin decirlo, que aún podía ser alguien mejor. Y por eso, si llegaste hasta aquí, te pido de corazón, no cargues verdades a medias, ni silencios que duelen. La vida no siempre te da una segunda vuelta como la que yo tuve. Y si un día se te aparece a alguien con una carta en la mano y dolor en los ojos, no mires su ropa. Mira su historia, porque detrás de cada persona hay algo que no sabemos, y a veces lo más importante que podemos hacer es simplemente escuchar. Desde aquel día, cada vez que alguien me pregunta si creo en las casualidades, yo bajo la mirada y pienso, no, creo en los caminos, en esos cruces que parecen accidentes, pero en realidad son llamados. Rosa no volvió a subirse a mi camión, pero sigue viajando conmigo, en el retrovisor, en la guantera, en ese silencio de la madrugada cuando todo el mundo duerme y uno se queda solo con lo que fue. A veces, antes de dormir, abro la carta una vez más, no para leerla, sino para recordarme que hay cosas que no deben repetirse y que cuando alguien te entrega su verdad envuelta en papel viejo, lo mínimo que puedes hacer es detenerte y escuchar. Y si llegaste hasta aquí, amigo o amiga que estás viendo este video, te agradezco de corazón. Gracias por acompañarme en esta historia tan íntima. Este canal existe porque hay personas como tú, dispuestas a escuchar, sentir y reflexionar. Si algo de esto tocó tu corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Lo pido porque me hace bien saber que no estoy solo en la ruta. Si aún no te has suscrito, te invito a formar parte de esta familia de historias reales. Dale like, comparte este video con alguien que merezca ser escuchado y no te vayas sin ver los otros relatos del canal. Que Dios te bendiga y que nunca falte luz en tu camino.